Hola, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Hoy les queremos dejar unos tutoriales, ¿sí? Vamos a empezar con algo muy sencillo, que es el verbo to be, ¿sí? Es el verbo base del inglés, se enseña primero porque tiene algunas cositas que lo diferencian del resto de los verbos, ¿sí? El significado o la traducción al español sería ser o estar, ¿sí? Siempre dependiendo del contexto. Por ejemplo, si yo digo I am a teacher o I'm a teacher, ¿sí? Ahí sería ser, porque estoy diciendo que soy profe. Pero si decimos I'm at home, ¿sí? Estoy diciendo estar, porque se traduciría como estoy en casa, ¿sí? Bueno, entonces partiendo de la base del significado, vamos a ir a lo que es la gramática y cómo se comporta este verbo, ¿sí? Tiene tres conjugaciones, ¿sí? Ya saben que en inglés no es muy común tener varias conjugaciones, es bastante fácil en ese sentido. Entonces, vamos a las conjugaciones del verbo to be. Son am, is y are, ¿sí? Son esas tres formas. Ahora, ¿para qué personas va cada conjugación? ¿Sí? Vamos a repasar un poquito también los pronombres personales. Para la persona I, ¿sí? Es am. Y es la única persona que va a llevar la forma am. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo I'm Celina. ¿Yes? Ahora, ¿qué pasa con la persona you? ¿Sí? Y las plurales we, you de nuevo y they. ¿Sí? Recuerden que you puede ser vos o puede ser ustedes, ¿sí? En el plural. Entonces, esas personas, we, you, they, van a ir con la conjugación are, ¿sí? Entonces puedo decir you are a student o they are partners, ¿yes? Y por último tenemos la conjugación is, ¿sí? Is es para las personas he, she e it. Entonces, repasando, he sería él, she, ella, it sería un él o ella, refiriéndonos a cosas, objetos, ¿sí? O animales, pero esta diferenciación de animales, objetos, cosas, solo existe en el singular, ¿sí? En el plural usamos they, tanto para personas como para cosas o animales, ¿sí? Recuerden siempre eso. Bien, entonces ya tenemos las conjugaciones del verbo to be y vamos a ver cómo se abrevian, ¿sí? Siempre que abreviamos usamos en la parte escrita un apóstrofo, ¿sí? Que nos indica que falta una letra. Entonces, am se abrevia apóstrofe m, are se abrevia apóstrofe re y finalmente is se abrevia apóstrofe s. Entonces, ¿para qué nos sirven las formas abreviadas? Para hablar más rápido, ¿sí? Siempre cuando hablamos o de manera informal, en la conversación, uno va abreviando cosas, de hecho también lo hacemos en español. Entonces, estas formas nos permiten hablar un poquito más rápido y como que todo se va pegando en la oración, ¿sí? Luego tenemos la negación, ¿sí? Para negar vamos a agregar la palabrita not. Esta palabrita automáticamente niega al verbo y se agrega detrás. Entonces vamos a decir am not, are not, is not, ¿sí? Pero es muy raro, como les comentaba recién, que usemos la forma completa, sino que vamos a usar la forma abreviada. ¿Y cómo se abrevia? Usando también un apóstrofo y unimos todo, ¿sí? El not junto con los verbos y reemplazamos lo que falta por un apóstrofo. Entonces, en el caso de am no se puede, simplemente queda apóstrofe m y el not, ¿sí? Y después decimos aren't e isn't, ¿sí? Aren't, isn't. Esas son las negativas abreviadas. Y finalmente vamos a la pregunta, ¿sí? ¿Cómo formamos la pregunta? Simplemente, si tenemos en cuenta el orden de la oración afirmativa, por ejemplo, podemos decir you are a student, ¿sí? You're a student. Lo que vamos a hacer es mover el verbo to be para adelante del sujeto. Simplemente hacemos como una inversión, cambiamos el orden y ya estamos preguntando. Por ejemplo,
Are you a student? Is he a teacher? ¿Sí? Y las respuestas cortas son yes o no. En estos casos, si la pregunta empieza con are you, voy a responder, por ejemplo, yes I am o no I'm not. Y si la pregunta empieza con una palabra interrogativa, ya ahí voy a tener que dar otro tipo de información. Por ejemplo, where are you from? En este caso, yo voy a decir I'm from Argentina. ¿Sí? Ahí respondo con una oración. Bueno, así que eso sería lo del verbo to be en presente, ¿sí? Esperamos que les haya servido y si tienen alguna pregunta pueden dejarnos un comentario.